desde adolescente todo lo que leía lo anotaba. Y por eso tenemos libretas desde la adolescencia hasta la propia Bolivia, incluso confrontar todos los libros que leía. Uno puede percatarse a través de ese asentamiento de lectura cómo él fue conformando su formación intelectual. Y no por gusto, por ejemplo, Alberto Granado, cuando relata los momentos de la adolescencia y juventud, lo califica, según él, que los compañeros de clase lo calificaban como el adolescente más culto. Hay una pequeña libreta en la que de niño comienza a anotar los libros que va leyendo de la biblioteca de su casa. Continuará con esa práctica a lo largo de toda su vida. Hernández José, Marx Karl, Shakespeare William, Verne Julio, Wilde Oscar. Tiene primero un pensamiento heterodoxo, no es militante de un partido de ningún país. Sin embargo, se acerca al marxismo por convicción cuando ya empieza a estudiar la obra de Marx, cuando empieza a estudiar la obra de los clásicos del marxismo y se percata que de todo lo anterior realmente, y así lo manifiesta, la teoría que realmente lo convence como instrumento y herramienta para interpretar la realidad y para conformar un proyecto posterior de liberación, en el caso cuando ya está como dirigente de la Revolución Cubana, se asienta en esta primera experiencia. Esa es la base que creo yo que muchas veces se desconocía. Mi cultura médica no se agiganta, y mientras voy asimilando otra serie de conocimientos que interesan mucho más que aquellos. América será el teatro de mis aventuras con carácter mucho más importante de lo que hubiera creído. Realmente creo haber llegado a comprenderla y me siento americano con un carácter distintivo de cualquier otro pueblo de la tierra. No hace falta esforzarse mucho por interpretar la calidad de pensamiento y de interés marcado por conocer y profundizar en la realidad de su entorno, y particularmente en América Latina. Y por eso fue importante elaborar o construir un libro donde estuvieran estos apuntes, al menos para que el lector o el estudioso tuviera la referencia desde dónde es el comienzo y el interés de la filosofía, además como método de trabajo. Me di cuenta de una cosa fundamental. Para ser médico revolucionario, o para ser revolucionario, lo primero que hay que tener es revolución. De nada sirve el esfuerzo individual, el afán de sacrificar toda una vida al más noble de los ideales, si ese esfuerzo se hace solo. Para hacer revolución, se necesita que todo el pueblo se movilice. Evidentemente, yo estoy convencida que emanaba una capacidad y una inteligencia, además de que era una persona con esa pausa que nosotros le conocemos en su lenguaje, que sin duda de ningún tipo, ya desde aquella época, el que conversaba con él vislumbraba un futuro en ese hombre. A luchar a Cuba por sus ideales, a dar nada más que su vida y su presencia física, no lo puedo considerar de ninguna manera una intervención. Además, menos que menos, en el país de Martí, que fue uno de los paladines de la unidad de toda nuestra América en un todo orgánico. El Che es el argentino reservado, riguroso, de conducta inflexible. Un asmático que se repone a fuerza de voluntad, que lee libros de historia y geografía de Cuba, álgebra, teatro,
poesía, que en medio de la guerra continúa con su índice de lecturas y que además se destaca por su convicción y su valentía en los combates. Yo soy hoja estivada al viento y miro el pasado como un cascarón vacío. Marcho hacia el opuesto rumbo cardinal. Pero el timón que me rige, el de la hoja disparada hacia el futuro, ha perdido el camino del retorno. Mi voz me sigue como perrillo malcriado y se niega a dejarme. Le hago una amistosa seña invitándole a seguirme y en la distancia distorsionante parece el adiós definitivo. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Alguna vez quería haber sido soldado de Pizarro. Para mi afán de aventuras y mis ansias de otear momentos cumbres, no hace falta eso. Hoy está todo aquí, y un ideal por qué pelear junto a la responsabilidad de un ejemplo que dejar. Al comunismo lo hacen los pueblos y por lo tanto los pueblos lo hacen a su imagen y semejanza. Las particularidades de nuestra estructura étnica, social y cultural se trasplantan a nuestra forma de hacer y de construir la nueva sociedad. Por supuesto, ya siendo dirigente de la Revolución Cubana, su punto de mira es para tratar de desarrollar y transformar la sociedad cubana en un país socialista con todas las de la ley. Y por lo tanto eso implica la reflexión de la transición socialista, de cómo esa transición debe ser en un país subdesarrollado o tercermundista, como es el lenguaje de época. Todas esas cosas lo obligan no solo a su actuar práctico como dirigente, sino a también estudiar profundamente de los clásicos, beber de la fuente de Lenin, en sus pasos primeros por instrumentar un país socialista, como lo significó en sus primeros momentos en la Unión Soviética. Todas estas cosas se van nutriendo en la experiencia de todos los países socialistas, y eso lo obliga a estudiar mucho. Desde el Ministerio de Industrias, se enfrenta día a día a las dificultades y carencias que detienen el desarrollo de la Revolución Cubana. Promueve el debate y la crítica permanente, y sostiene durante años, con varios de sus colaboradores, un estudio sistemático del Capital de Marx. De esta manera, inicia por primera vez en América Latina el desarrollo de una teoría económica surgida a partir de prácticas concretas. Entender profundamente y consolidar el pensamiento filosófico del Che. Ya como dirigente de la Revolución Cubana, cómo él se acerca a las corrientes del marxismo partiendo de toda una base filosófica general, que muchas veces cuando se desconocía este elemento, algunas interpretaciones tergiversadas lo colocaban en un papel disminuido o de gusto o preferencia, pero no con la formación que realmente fue adquiriendo a lo largo de su vida. Consideramos que la raíz de la burocracia está, nosotros lo hemos llamado, en cierta falta de motor interno de algunos funcionarios. Es decir, le falta sentir en sí mismo el problema de que se trata. Cierto temor a las consecuencias de los actos que obligan a la protección del papel, siempre un papel por delante, que además en Estados Unidos también se desarrolla, no es solo el comunismo, hay mucho papeleo también en las oficinas públicas norteamericanas. Y por último, ese desconocimiento real del problema. Entonces nosotros ahora estamos estudiando detenidamente
estas causas, viendo cómo se pueden ir eliminando. Hoy, en nuestra Cuba, el trabajo adquiere cada vez más una significación nueva. Es el factor que desarrolla la conciencia de los trabajadores más que ningún otro. Y más todavía cuando esos trabajadores ejercen su trabajo en lugares que no les son habituales. Se convierte entonces en un vehículo de ligazón y de comprensión entre nuestros trabajadores administrativos y los trabajadores manuales, para preparar una nueva etapa de la sociedad donde no existirán las clases y por lo tanto no podrá haber diferencia ninguna entre trabajador manual o trabajador intelectual, entre obrero o campesino. Por eso nosotros tratamos de ser fieles al principio de que los dirigentes deben ser ejemplo. Cuando empecé a leer esa papelería también me conmocionó mucho, porque de pronto esas críticas que no se entendieron muy bien, cuando se produce el derrumbe del campo socialista, la vida misma demostró que esa sagacidad y esa capacidad intelectual del Che también le permitió augurar algo que ni él hubiera querido, ni nosotros tampoco, pero sí habló de que si el socialismo no cambiaba, inexorablemente daba marcha atrás. Comienza a esbozar un libro que quedará inconcluso. Es una crítica al Manual de Economía Política de la Unión Soviética. Sabe que causará polémica. Al prólogo lo titula Necesidad de este libro. El estudio sereno de la teoría marxista y los hechos recientes nos colocan en la posición de críticos de la Unión Soviética. Nuestra tesis es que los cambios producidos a raíz de la nueva política económica han calado tan hondo la vida de la Unión Soviética que han marcado con su signo toda esta etapa. Y sus resultados son desalentadores. Se está regresando al capitalismo. A pesar de las inmensas dificultades, del aislamiento, de la falta de apoyo del campesinado boliviano y de sus padecimientos físicos por el asma, el Che continúa escribiendo el libro que comenzó en Prada. Al ser capturado por el ejército boliviano, dentro de su mochila encuentran cuadernos en los que analiza textos de Trotsky, Wright Mills, Lenin, Mao, Fidel. Este es un hombre que no solo por vocación revolucionaria fue un excelente dirigente de la Revolución Cubana en cualquier lugar o cualquier responsabilidad que se le dio, sino también, sobre todo, que no actuaba a la ligera, que lo que hacía estaba reflexionado y avalado también por un estudio consecuente.